¿Qué tal, amigos de la entrevista? Hoy tengo el placer de estar con un invitado muy especial y a nombre de Alan Austria, titular de este espacio informativo. Mi nombre es Uriel Ramírez y le damos la bienvenida a Héctor Suárez Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Radio y Televisión Hidalgo. ¿Qué tal te trata Pachuca? Cuéntanos cómo te va. Bien, muy bien, muchas gracias. Oye, Héctor, vienes a presentar una obra. Ese es el motivo del por qué estás aquí, ¿no? Cuéntanos un poquito para empezar por ahí. ¿De qué trata? ¿Por qué tenemos que ir a verla? ¿Quiénes están de actores? Cuéntanos un poco, por favor. Buenos muchachos, es una obra que escribí, que dirijo y que protagonizamos Juan Soler y yo. Juan Soler sale de Juan Soler y Héctor Suárez Gómez sale de Héctor Suárez Gómez. Son dos actores que nos reunimos en nuestro estudio que tenemos en la Roma. Vamos a pagar unos derechos de una obra de teatro que estamos a punto de comprar y nos los niegan. Entonces Juan me propone a mí escribir la obra de teatro. Y mientras la estamos planeando, ya la estamos representando. Temas que se tocan. La muerte. Hablamos de la muerte de nuestros papás. El tema más importante que yo considero de toda la obra es que la obra es una historia de amor entre dos hombres sin que esto te lleve a catalogarlos en homosexualidad. Se toca mucho los hombres necesitamos hablar de nuestras emociones, los hombres necesitamos hablar de lo que sentimos y entre nosotros. Pareciera que está prohibido por la manera en la que no digo educan, porque eso sería demasiado, la manera en la que nos domestican. No creo que estamos educados, creo que estamos domesticados. Porque educación, sus raíces son educare, educere, que significa extraer, dar a luz, y a nosotros todo nos imponen, ¿no? Entonces eso como que no es educación. Y durante 1 hora y media hablamos de todo lo que sentimos, de nuestros miedos, de nuestros éxitos, de nuestros fracasos, del dolor que es perder a nuestros papás y del amor que nos tenemos, por supuesto, y de cómo un amigo te puede sacar del hoyo en donde estés. De eso va Buenos Muchachos, de la amistad, pero sobre todo tocar esto que me parece bien importante. A los hombres se nos prohíbe hablar de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. Error absoluto y total. Luego, ¿por qué 7 de cada 10 matrimonios se divorcian? Pues porque si no hablamos entre nosotros de lo que sentimos, no vamos a saber hablar con las mujeres de lo que sentimos, ni con nuestros hijos de lo que sentimos, y pues se vuelve un círculo vicioso espantoso. Ese punto que tocas es muy importante porque a veces está como mal visto tal vez que un hombre pueda expresar lo que siente, que un hombre pueda llorar. La gente lo ve mal, dicen no, que solamente las mujeres o las otras personas, pero nosotros no podemos. Eso es lo que dicen. Es lo que dicen y estúpidamente dicen, pero no, aquí la razón del título tiene que ver con Buenos Muchachos, la película de Scorsese, porque en todo el inicio platico yo todo lo que me gusta, la mafia y demás, pero en realidad tiene que ver con somos buenos muchachos porque honramos a nuestros padres, porque podemos hablar de nuestras emociones, porque tenemos una gran amistad y siempre estamos el uno para el otro y no tenemos miedo de decirnos te quiero, pero así como no tenemos miedo de decirnos te quiero, no tenemos miedo de decir la estás regando y estás equivocado y tienes que salir y tienes que hacer y tienes que cambiar. O sea, es una historia de amor de dos seres humanos. Oye, ¿y qué tanto hay de Héctor? Todo. Es todo, prácticamente, si queremos conocerte. Todo, no hay personajes. O sea, Juan Soler es Juan Soler y Gómez es Gómez. Y yo puse mucha atención al escribirla para que, o sea, cada vez que yo estaba escribiendo a Juan dialogando, lo tenía, o sea, me lo imaginaba aquí hablándome. Y además, todo lo que contamos ahí, salvo la anécdota, ¿no? El conflicto de la obra pasó. O sea, todo nos pasó. Y nada más inventé un conflicto. Que la gente sepa por qué con Juan Soler. Juan Soler es mi hermano, mi mejor amigo, mi hermano mayor, desde hace 27 años. Y desde que hicimos nuestra primera obra de teatro, juntos dijimos, esto lo tenemos que repetir cada 2 años. Y entonces se nos fueron 20 años diciendo, acabo de ver una obra de teatro en Nueva York, acabo de ver una obra en Buenos Aires, acabo de ver una obra ¿por qué no compramos los derechos? Así se nos fueron 20 años. Entonces, estábamos negociando
derechos de una obra de teatro que nos las estaban haciendo de emoción, y Juan, en la desesperación y ya harto, me dijo, pues tú escríbela tú, y que nada más seamos tú y yo. Y dije, déjame, me suena una obra de teatro, ¿no? Así, achú, aquí está. Y entonces me puse a escribir, me puse a trabajar, y creo que es lo más bonito, lo más hermoso que he escrito en mi vida. La gente en el teatro llora, se muere de la risa, pasa por cualquier cantidad de emociones, y al final cuando pasan a tomarse la foto con nosotros, siempre en tono de broma nos reclaman, van a ver, nos hicieron llorar, y siempre les decimos lo mismo, no los hicimos llorar, los hicimos sentir, que además el arte es para eso, ¿no? O sea, si hay algo que te gusta y te hace sentir, qué bueno, y si otra cosa artística no te hace sentir, no pasa nada, o sea, no es para todos. Yo he escuchado muchos comentarios que la gente que los va a ver me reflejé en ciertas situaciones, yo lo viví, yo lo sentí. Lo que pasa es que no existe una persona que no haya tenido una pérdida, y no hablo nada más de una pérdida humana, una pérdida. Entonces, cuando hablamos del amor de nuestros papás, de nuestras mamás, el amor de la familia, el amor de la amistad, el amor al trabajo, los éxitos, los fracasos, las depresiones, la muerte, es complicado, sí. Oye, a ver, hay muchas situaciones, a mí en lo personal me cuesta más trabajo hablar de Uriel, ¿no? De mí. Para ti al momento de escribir tu propia historia, ¿se te hace un poco más sencillo ya que tú lo viviste, o también es un poquito más complicado hablar del propio Héctor? Desde que escribí El pelón en sus tiempos de cólera y luego Los locos Suárez, no tengo complicación alguna en mostrarme tal cual soy. Tuvimos, mi hermana y yo, un par de papás que primero respetaron nuestra individualidad, y se nos dio la libertad absoluta de ser como éramos, sin juicios y sin que se nos criticara. Yo así crecí y así aprendí. Y por ahí del tercer año de temporada del pelón en sus tiempos de cólera, entendí que al estar hablando yo de mi vida frente al público, ocurre lo mismo que ocurre en una terapia. Tú te haces consciente de lo que estás diciendo, porque sabes que alguien más te está poniendo atención, y en el momento que tú te haces consciente de lo que dices, te vas para adentro y conectas contigo. Ese es en realidad el trabajo de la terapia. Eso nos pasa a Juan y a mí durante la hora y media cada vez que hacemos la función, por supuesto. Estás recordando y estás pasando por diferentes momentos de tu vida, y hay que volver a vivirlos para que la gente sienta. Entonces, volver a vivirlos, te hace trabajar la emoción que sea, en este caso, por ejemplo, el dolor, y te hace aceptarlo de una manera mucho más fácil. Los mexicanos dentro de muchas mentiras que se nos han dicho a lo largo de la historia, una de ellas es que no sabemos reír de la muerte. Sí. Eso no es cierto. En México es mucho eso. Pero esa es la mentira más grande del mundo. ¿Por qué? ¿De verdad no sabemos reír de la muerte? Hacemos muchos comentarios, muchas bromas que están relacionadas con, pero es porque nos afecta tal vez, y es nuestra manera, o por qué crees tú eso. Yo no creo que el mexicano sepa burlarse de la muerte ni sepa burlarse de sí mismo. Es astuto, muy astuto, y se hace amigo de la muerte para que no se lo lleve. Pero que te sepas reír de la muerte. ¿Será para que le pase el trago un poco más sencillo? Somos viscerales, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo de que sí somos muy viscerales. El roast que le hicimos a mi papá lo entendió el 50% y el 50% no. Nunca entendieron que era un juego en hacer un homenaje al revés. Somos muy viscerales, nos cuesta mucho trabajo, no nos sabemos reír de la muerte. Esa es la mentira más grande. Si nos supiéramos reír de la muerte, nos sabríamos reír de absolutamente todo. Porque además tenemos pavor de la muerte, por eso nos cuesta trabajo vivir. Y mientras más pronto te hagas amigo de la muerte y entiendas que eso va a ocurrir, más pronto vas a hacerte consciente de la vida y vas a empezar a vivirla en serio, no a tener miedo para vivir. El miedo no te aleja de la muerte, el miedo te aleja de vivir. Los mexicanos no nos sabemos reír de la muerte, ni de nosotros. Esa es una mentira gigante. Te sabes reír del de enfrente, sí. De lo tuyo no. Y además, no, eso está prohibido, de eso no te puedes reír, no, eso está mal. Todo el tiempo con la doble moral y lo que dicte la sociedad. No, nos cuesta mucho trabajo. Como pueblo somos un pueblo pusilánime, que no nos sabemos reír de nosotros mismos, y todo nos lo tomamos muy en serio. Y cuando hay cosas que sí hay que tomárnoslas en serio, no nos las tomamos en serio. Eso es o sea, tú pregúntame cuánta gente fue a votar en la última votación. Hubo más gente que no fue a votar que la que votó. Entonces, las cosas que hay que tomárselas en serio, no nos las tomamos en serio. Oye, un poquito escritor, actor, comediante, conductor, todo tiene que ver con el medio. ¿Existe mucha diferencia entre todas estas profesiones? No,
O sea, por ejemplo, Buenos Muchachos la escribo, la protagonizo y la dirijo. O sea, dirigir, escribir y actuar va de la mano con escribir libros, que tengo 3 publicados, de la mano con escribir 2 stand-ups, que tengo 2 escritos, o sea, va todo de la mano. Todo lo artístico va de la mano. No pinto porque si me salgo de la raya hasta cuando ilumino. Entonces, o sea, eso no se me da. He compuesto canciones, cuando cantaba compuse canciones, pero yo creo que todo lo artístico va de la mano y hay cosas que se te dan y hay cosas que no se te dan. No se me da, por ejemplo, ni bailar ni pintar. Se me da escribir y actuar. Sí, bailar y pintar se me da pésimo. Oye, regresémonos rápidamente nada más unos años. Pues tu papá, uno de los mejores comediantes en la historia de nuestro país y de muchos lugares. De ahí viene este gusto, Héctor. Lo viste tú, viviste con tu abuela mucho tiempo. ¿Cómo fue un poquito tu infancia? Porque lo que igual he visto, leído un poquito es, siempre fuiste muy inteligente desde pequeño. Eso no sé, pero pues, empecé a los 5 años a actuar. Llevo 52 años en esta carrera, entonces es lo que me apasiona y es lo que me gusta. Y el gusto por la comedia, por supuesto que tiene que ver con mi papá, pero tiene que ver también por mi amor por la comedia, independiente de mi papá, porque además la comedia que yo hago, que yo escribo, no tiene nada que ver con la que hacía mi papá, aunque yo los últimos 10 años de su vida le escribí casi todo lo que él hizo. No tiene nada que ver, somos muy diferentes. Él era mucho más crítica social, crítica política. Yo soy como que más comedia de observación de la conducta humana. O sea, El pelón en sus tiempos de cólera, que el tema central es cómo nos educaron, pues en realidad es una gran observación de cómo fuimos educados. En ese sentido somos muy diferentes. Pero lo artístico, pues va de la mano con todo lo demás que también es artístico. O sea, me hubiera encantado estudiar música, no sé tocar ningún instrumento. Me hubiera encantado estudiar la carrera de letras como tal para entonces ser un mejor escritor. Pero pues todo eso lo traigo desde niño. O sea, eso que decías, inteligente, no sé. Yo sé que por el Asperger hay cosas que hago que la gente común no haría, ¿no? O sea, yo aprendí a escribir y a leer solito, por ejemplo. En el momento en el que en Kinder 1 nos enseñaron las vocales y en Kinder 2 el sonido fonético de cada una de las letras, empecé a formar palabras y empecé a formar oraciones y así aprendí. O sea, eso se me dio y me enamoré de las letras. Entonces, por eso ganaba concursos de cuentos desde chiquito en la escuela y es algo que me apasiona. Mi mamá siempre dijo que yo había nacido escritor. Y yo creo que en gran parte tenía razón. No, también creo que soy intérprete, pero me fascina escribir. O sea, no se va a quedar en 3 libros publicados. Yo creo que publicaré, o sea, ya está el 4º listo y la idea del 5º ya la tengo en la cabeza para empezar a escribirlo. Lo que necesito es una nueva editorial porque no pienso volver a publicar con Random House. Oye, ya nada más una pregunta. Con Asperger, ¿tú aprendes a vivir con la gente o la gente aprende a ver cómo funciona eso? De ida y vuelta. Yo aprendo a cómo vivo yo con el mundo. Pero cuando llega alguien externo a tu vida, como por ejemplo una pareja, ella tiene que adaptarse a mí. O sea, es como si ella no se adapta a mí, sería como no adaptarte a un ciego o a un cojo y les pidieras ver o correr, o a un sordo le pidieras escuchar. No se puede. Desafortunadamente, para quien sea mi pareja, ella se tiene que adaptar a mi condición de Asperger, que además está dentro del espectro autista. O sea, tengo autismo, un porcentaje de autismo. Hay cosas que no me salen y con las que no voy a poder. Con todo lo social no puedo, ruidos, texturas. Para mí la rutina es bien importante porque me hace sentir seguro. No sé convivir con el mundo y no sé relacionarme. Entonces es complicado, por eso siempre estoy solo. Pero aparte, lo que creo es que se los dices, lo sabe, ¿no? Hay cosas negociables y hay cosas que no son negociables. ¿No te parece maravilloso que yo llego a una relación con instructivo, güey? Llego con un instructivo, que dime qué maravilla. Qué fácil. Oye, pero ¿sabes cuál es el problema, Héctor? Que a veces los mexicanos no seguimos el instructivo. Primero vemos y ya después nos regresamos. A mí me queda muy claro que desde que a mí me lo diagnosticaron en el 2005, lo hice público. O sea, yo me quedé callado hasta el 2014, ni mis papás sabían. Hablé con ellos, con mis hijos, con mi familia, y en el 2014 lo hice público. O sea, hace apenas 11 años lo hice público. Desde que lo hice público, cada vez que conozco a una niña y vamos a salir y que parece que puede haber algo, llego con este instructivo. Aunque no me creas, nadie lo lee. Nadie. Deja tú que lo lean mal. No lo leen porque entonces luego empiezan los conflictos y entonces de repente dices, este conflicto se pudo haber evitado si hubieras leído, porque lo que me estás reclamando
no lo puedo hacer. O sea, ¿tú has alguna vez sentido o has tenido un ataque de ansiedad y sentiste espantoso? Bueno, yo no puedo ir a bodas porque me dan. El convivir con mucha gente y el ruido me molesta mucho. Y el que me digan qué tengo que comer y sentarme en una mesa donde no conozco a nadie y convivir es un problema brutal. Entonces, además de que tengo que hacer un trabajo brutal para relajarme durante la boda, no me da uno. Me llegan a dar 4 o 5 seguidos. Eso que tú viviste, multiplícalo por 5. Y además te dicen, ¿por qué estás de jeta? ¿Por qué no estás chispita? ¿Por qué no te bailas? ¿Por qué no te ríes? Porque me la estoy pasando horrible. Y entonces estoy trabajando para por lo menos sobrevivir este malestar que estoy pasando, porque me la paso muy mal. Y encima te dicen que te reclaman porque no te la estás pasando bien y porque no estás sonriendo. Y dices, no, pues a mí me queda claro que no leíste nada de lo que yo te pedí que leyeras. Si no, esto no me lo estarías diciendo. Tengo un conflicto con lo social. Están poniendo música y están poniendo salsa. La detesto y es puro ruido. Ya me quiero ir. Pero aparte me hicieron disfrazar con ropa que no me sienta cómoda. Yo después de mi encuentro con la muerte, hubo muchas cosas de mí que cambiaron 180 grados por completo. Una de ellas es, antes a mí me encantaba ponerme como tú estás vestido, ¿sabes? Pantalón de vestir y me ponía mi corbata y mi camisa. Desde que vino todo mi encuentro con la muerte y regresó el nuevo Héctor, de las cosas raras es, nada más me gustan los tenis por la comodidad en mi piel y en las plantas de mis pies, y no me gusta ponerme algo que me apriete aquí. Entonces encima estás con smoking, con el ruido, y estás teniendo ataques de ansiedad y te piden que seas chispita. Es muy complicado. Yo entiendo a la otra persona. El problema es que la otra persona desafortunadamente no me entiende a mí y por eso estoy solo. O sea, es bien difícil que te entiendan. Y entonces te dicen, sí, te voy a entender. Y a la primera vez que le di, es que es la boda de mi primo hermano. Sí, pero yo no voy a... ¿Cómo me vas a dejar eso? Y entonces vas y porque estás de jeta. Entonces ese es un problema brutal. O sea, por eso no me ves en alfombras rojas, por eso no me ves en estrenos, ni cuando llega una película, no voy a esas cosas porque me cuesta mucho trabajo. Hago o sea, una alfombra roja si es mi obra de teatro y me tengo que súper concentrar. Y es más complicado dedicándose a esto, que tiene pues, la gente siempre ahí. Que me toquen. El Asperger y el autismo es un problema. ¿Cuántas fotos te gusta que te tomas y entonces todo el mundo te toca? Entonces tienes que estar muy concentrado y muy relajado. Sí llega un momento en el que ya no puedo. Y cuando ya no puedo, ya no puedo. Porque tampoco es ir en contra de mi naturaleza. Pero lo trabajo mucho. O sea, es algo que yo trabajo muchísimo. Oye, ¿y cómo le hiciste? ¿Estuviste en Vaselina? ¿Cómo fue todo este tema? Has estado en varias obras en televisión. ¿Cuál es la que has representado? Pero en especial... Pero, o sea, si yo llevo y he hecho 50 series... Convivir con mi entorno, pues ya me lo sé de memoria. Eso no quiere decir que acabando de grabar me vaya a las fiestas y que vaya a esto. No. Una cosa es grabar y una cosa es mi profesión y otra cosa es convivir fuera de eso. Ahí me la sé de memoria. Y llego y hasta sé actuar que estoy conviviendo y que me la estoy pasando bien. Porque que finalmente voy a hacer un trabajo, pero no convivo con ellos fuera de, a menos que me lleve muy bien con ellos. No, eso no me da problema. Pero cuando estás en algún lugar público y llegan muchas niñas y entonces todas te tocan y me cuesta mucho trabajo. ¿Dónde te gusta? ¿Dónde te gusta o qué te gusta más actuar? ¿En teatro o actuar en televisión? ¿Qué más disfrutas? Que sea directo, o sea, que lo que estemos haciendo esté reaccionando el público en ese momento frente a ti. Puede ser un programa de televisión en vivo, puede ser Buenos Muchachos, que la estoy alternando con El Pelón en sus tiempos de cólera otra vez. A mí la respuesta inmediata es lo que más me gusta. Me encanta, porque sabes lo que está pasando. No es como cuando haces una película que ya terminas de filmar y un año después sale, ya ni sabe ni te acuerdas. Una novela o una serie, pues te la pasas grabando 6 meses y conoces el resultado mucho tiempo después. A mí me encanta la respuesta directa. Has hecho stand-up y eres comediante. ¿Existe mucha diferencia o es simplemente le cambiaron el nombre de comediantes a stand-up o los comediantes eran los de hace años, ahorita? ¿Cómo tú ves eso? Digo, el público no tiene por qué saber, pero hay un desconocimiento total. Comedia no es sinónimo de chistoso.
La comedia es un género como la tragedia y como el drama. Y como género tiene una estructura. La fórmula de la comedia te la voy a decir. Es bien fácil. Una persona puede ser hombre o mujer, o pueden ser varios, si son muchos los protagonistas. Una persona común y corriente, y ahorita analizamos 3 de tus comedias favoritas, y vas a ver que van a caer en esta. Y si no caen, si no caen, no están escritas bien. Una persona común y corriente llena de defectos no puede tener virtudes. Nunca un protagonista de un género de comedia. ¿Por qué? Porque con virtudes resolverías lo que ahora sigue. Una persona común y corriente llena de defectos, enfrentando uno o más problemas, sin las herramientas o el conocimiento para enfrentarlos. A pesar de eso se la rifa, los enfrenta y sale adelante. ¿Dónde viene la risa? En el enfrentar esos problemas. Después existen personajes arquetípicos, que cada uno también tiene su estructura. Y entonces la comedia no nada más tiene que tener esta fórmula. Por ejemplo, a mí me fascinó, y no sé si a ti, de Hangover. Aquí le pusieron Un día después, la de los güeyes que se van de despedida de soltero. Bueno, a ver si entra en la fórmula. 3 personas comunes y corrientes despiertan en el cuarto de hotel y no se acuerdan de nada de lo que pasó. Hay un tigre, hay un bebé y falta uno. ¿Entra o no entra? ¿Cómo? Vamos. ¿Pudo haber durado 365 días? Que todo lo que les... Porque además hay un boleto del ballet parking y llega una patrulla, y de la patrulla en la cajuela hay un güey que encajuelaron. O sea, todo lo que van resolviendo, vamos a la cárcel, y entonces es que saliste con una prostituta pero no tengo un diente. Todos esos problemas es lo que te hace reír. Y aparte hay personajes arquetípicos. La comedia, esto sí es a título personal. Yo no creo que naciera en Grecia con Aristófanes, porque tenía la misma estructura que la tragedia. También había un corifeo de 40 personas. Yo creo que la comedia como tal nace en 1500 y fracción, en el Renacimiento, en Italia, con la famosa Comedia del Arte. Esta compañía de teatro que se dedicaban a hacer teatro en la calle. Y con ellos nacen los personajes arquetípicos de la comedia. Siempre que representaban obras de teatro en la calle, el protagonista tenía que ser un sirviente o un peladito para poderse meter con el sistema. A ese personaje le pusieron el Arlequín. Estoy hablando de hace 500 años. Tiene que ser pobre, tiene que ser sirviente para poderse meter. ¿Ok? Vámonos 500 años adelante. Cantinflas, Tintán, el Mil Usos, el Chavo, la India María. Vámonos 500 años atrás. Ese personaje arquetípico que es el protagonista de todas las comedias, que es el Arlequín, con el nacimiento de la televisión, del cine y de la psicología, cambia de nombre para la comedia moderna y se llama El Perdedor Adorable. Es lo mismo. Y ese es el protagonista de todas las comedias. Es una persona que siempre se tropieza con la misma piedra, no aprende de sus errores, es hasta infantil. Analiza cómo son los protagonistas de las comedias. Si no son así, está mal escrita y no va por la forma. Y esto no lo inventé yo, yo estudié a fondo. Entonces, cuando tú me dices la pregunta, comediante, no, pues un actor necesita poder hacer todos los géneros. En este país, los productores y la prensa, estúpidamente, le han puesto el mote de primer actor y primera actriz a gente que ni siquiera lo es. Nada más cuando cumple 60 años ya lo eres. En una compañía de danza, ¿cuántas primas bailarinas hay? 1 o 2. Es igual en una compañía de teatro. ¿Quién era el primer actor y la primera actriz? Los protagonistas de todas las obras, de todos los géneros de esa compañía de teatro. Lo desvirtuaron por completo. Un primer actor necesita poder dominar todos los géneros a la perfección. Aquí le ponen el mote de primer actor a gente que nada más hace telenovelas. Dices, ¿y en qué momento me hiciste teatro clásico y Shakespeare y comedia y tragedia? No tenemos abuela en ese sentido. Entonces, comediante es aquella persona que sabe, como actor, representar el género de la comedia. No contar chistes, representar el género de la comedia. Para ti hay ahorita buenos que digas, te voy a poner uno o dos. Por ejemplo, actores que hagan comedia, que sepan hacer comedia, hay muchos y muy buenos. Y estandoperos, el género que traje al país en el 2008, pues,
cuando empezó había muy malos y muy buenos. Esto se ha ido depurando y hoy podemos ver comedia de stand-up de lunes a domingo en diferentes partes de la Ciudad de México y en otras partes de la República también de lunes a domingo. Hay muy buenos, como el Cojo Feliz, como el Tío Robert, como Vallarta, y hay muy malos, esos no los digo, pero actores, para poder ser un primer actor tienes que saber hacer tragedia, melodrama, comedia, dramedy, que eso también es muy nuevo, que es la combinación de la comedia con el drama. Y también hay combinación de la comedia con la tragedia. Entonces, debes de saber dominar esos géneros. Yo diría más bien que son actores y no comediantes. Este género en el 2008, Héctor. ¿De dónde salió? ¿Cómo fue? ¿Por qué la decisión? Me enamoré del stand-up a los 15 años, viendo a Bill Cosby en Miami, en una cosa que se llamaba Bill Cosby Himself. Y yo no podía dar crédito como un hombre afroamericano tenía tanto que ver con mi vida, pero con la vida de todo el teatro. Y él platicaba su vida y platicaba. Y yo decía, esto nunca lo había visto. Ahí me entero que se llama stand-up comedy, me pongo a estudiar, me pongo a leer. Y como de mis 17 a mis 30 y pico, cada vez que iba a Los Ángeles, a Nueva York o demás, iba a ver a todo el mundo, a Comedy Store, a La Factory, al Improv, a todos lados iba a ver stand-up. Tomé un curso de stand-up y yo me moría de ganas de hacerlo, pero pues como no existía aquí, pues dije, bueno, lo hago los 8 sábados que me contrataron en este lugarcito que se llama Café 22 y me doy por bien servido. Lo que yo nunca me imaginé es lo que iba a pasar. Exacto. Entonces nunca me imaginé que esto se iba a convertir pues prácticamente en mi vida, que se iba a volver un género importante en México, que me iba a dar de comer durante tanto tiempo. Lo dejé de hacer 8 años y ahorita ya lo volví a estrenar y está empezando a pasar otra vez lo mismo. Está mejor escrito, está además escrito con 25 minutos nuevos. Y el stand-up siendo una especialidad de la comedia, tú como stand-upero, pues tendrías primero que estudiar comedia, ¿no? Es como los doctores, si te vas a especializar en cardiología, primero tienes que estudiar medicina general y ya después tu especialidad. Aquí ha pasado al revés, aquí creen güeyes que trabajaban en una oficina y que ponían tweets chistosos, creen que ya son comediantes, o que porque saben escribir cosas chistosos ya son comediantes, y de repente los ves en películas y entonces los ponen a actuar y no saben decir 3 frases ni 4 frases entonadamente bien, no les crees absolutamente nada. Entonces es muy complicado. Un actor debería de poder interpretar todos los géneros, y al interpretar el género de la comedia, transformarse en comediante. Oye, a ver, eso yo quiero saber. El stand-up, te paras frente a muchas personas, llevas un guión, está estructurado, se supone, totalmente, ¿no? Escrito. Ahora, tienes que escribirlo y tú sabes en dónde puede causar risa o no, tienes que ser chistoso. Esa es mi pregunta. No, bueno, o sea, tú no puedes ser chistoso. ¿O cómo funciona eso? Porque puede ser muy bueno tu escritura, pero eres... comedia, y esta es una máxima no mía. Esto yo se lo aprendí a gente de toda la vida en este negocio de la comedia. En el stand-up y en la comedia es mucho más importante y efectivo ser honesto que ser chistoso. De hecho, en el nuevo pelón, o sea, en este pelón recargado, hay un momento en el que le digo al público, a continuación no voy a decir absolutamente nada chistoso. Voy a decir puras frases y todos ustedes se van a morir de la risa. Y empiezo a decir frases que nos dijeron los papás y la gente se empieza a morir de la... O sea, estoy siendo honesto, los estoy haciendo recordar y eso causa gracia. Pero a ver, a tu pregunta tal cual. O sea, la comedia, a diferencia del drama, porque es el género más difícil. Si yo hago drama, se vale que yo llore por lo que estoy sintiendo. Pero si hago comedia, no se vale que me haga el chistoso por lo que estoy haciendo. Tiene que ser completamente en serio. Se tienen que reír de la situación. Y claro que hay una manera de entonar el género. Cada género tiene un tono distinto. Pero lo peor es hacerte el chistoso. Sin embargo, muchos de mis compañeros y compañeras no fueron a la escuela. Y entonces a la hora de hacer comedia se hacen los chistosos y las chistosas. Y eso es chafísima para la comedia. A la hora de escribir, es mucho más importante contar una historia que contar chistes. Entonces, esa historia tú tienes que provocar que sea divertida. Y claro que al tomar cursos y al ir a la escuela y a talleres, te aprendes a estructurar cómo se escribe un chiste, ¿no? Y es muy, muy sencillo. Un chiste debe de tener toda la información en la introducción para que al final, cuando llegue el remate, todo haga sentido. Por más absurdo y ridículo que sea. Si tú algo que estás contando le metes toda la información al principio, al final tiene sentido. Y ahí te va un ejemplo. Si yo te voy a pedir que tú remates el chiste. Cada vez que mi hermana y yo veíamos a mi papá con el cinturón en la mano, nos echábamos a correr porque...
Casi todo el mundo dice eso, o casi todo el mundo dice, o porque le quedaban grandes los pantalones y se le caían. Yo ya te di la información en la introducción, ya está sembrada en tu cabeza. No sabes cuál es esa información, la vas a descubrir con mi remate. Cada vez que mi hermana y yo veíamos a mi papá con el cinturón en la mano, nos echábamos a correr porque nunca nos gustó ver cómo se inyectaba heroína. La palabra cinturón ya te hizo la imagen, ya te hizo así. Esto es muy exagerado, pero mientras tú siembres aquí, cosechas acá. Eso hay que trabajarlo, hay que estudiar, hay que perfeccionarlo, pero a la hora de escribir es mucho más importante escribir historias divertidas que escribir historias chistosas o escribir chistes. Solitos van llegando, solitos, cuando sabes hacerlo. Pero si tú nada más estás ocupado o preocupado por escribir chistes, no te van a salir. Preocupado porque los de enfrente se ríen. Pero además, en el momento en el que tú sepas y hayas estudiado y sepas cómo escribir, estructuralmente lo vas a hacer para que la gente se ría. O sea, una vez que lo empiezas a hacer se vuelve muy sencillo. Sobre todo esto que te digo, de yo hacerte creer una cosa e irme por otra. Por ejemplo, en El Pelón tengo una en la que hablo de la edad. Entonces digo, es horrible tener ya 56, porque ya me empezaron a salir pelos donde antes no me salían. Todos los que están oyendo aquí están imaginándose dónde. Muchos se lo están imaginando en las orejas, otros se lo están imaginando en otros lados donde antes. Y hay que repetirlo y remarcarlo. Pelos donde antes no me salían. Hoy en la mañana me salieron 3 pelos en una quesadilla. Entonces, tú los mandas para un lado, giras el volante y los llevas para el otro. Ese es un chiste tal cual como chiste. Pero también puedes, en lo que estás contando, la historia, puedes hacerla divertida, absurda, ridícula, exagerada. Y si exageras, vas a provocar todavía más risa. Y entonces ya tienes una forma de cómo contar 1 hora y media lo que quieras platicar. O 1 hora o 45 minutos. O sea, sí hay que estudiar y sí hay que dedicarse en serio. La gente que cree que el stand-up es, me voy a subir y a ver qué se me ocurre, va a tanquear y se va a morir. El chiste de esto es subirte y que parezca que ahí se te está ocurriendo. Cuando tienes todo perfectamente escrito, estructurado y de memoria absolutamente todo. Pero el chiste es hacer que parezca que ahí se te está ocurriendo y que parezca que estás... O sea, además la gente cree que es un monólogo, ¿no? Es un diálogo. ¿Cómo te contesta la gente? ¿Cómo te contesta el interlocutor? Con la risa. Con la risa. No. Aunque no hables con ellos y les preguntes, ¿cómo te contesta el interlocutor? Con la risa. Se empiezan a acomodar diferente en su asiento y eso te está diciendo algo. Le codean al otro y te dicen, ¿te acuerdas que eso me pasó a mí? O yo que hablo de la educación, los hijos que van con las mamás, le empiezan a decir a la mamá voltea con el papá, se empiezan a recargar distinto. La risa, ahí está. Es un diálogo, no es un monólogo. Entonces, hay que estudiar, hay que ir a la escuela y hay que prepararse mucho. Y si ya te dedicas a esto, no puedes no escribir, aunque sea una hoja todos los días. De ley, porque si no pierdes la facultad. Sí, se te olvida, se te va el feeling, lo vas perdiendo. Y cuando regresas, te cuesta mucho trabajo volver a encontrarte a ti como el comediante que escribe. Sí, por supuesto, tienes que tenerlo fresco todo el tiempo. Sí. Oye, pues ya para ir dejando que te vayas nada más, ¿alguna película, alguna serie, alguna obra que tú te quedes que hayas participado? Uy, a ver, películas, pues todas las películas que he hecho han sido malísimas. Hay una menos mala que se llama El Tesoro de Clotilde, que dirigió Julián Pastor y protagonizamos Arcelia Ramírez y yo. Esa me gusta mucho. Serie, Diseñador Ambosexo. Diseñador Ambos Sexos me parece el mejor sitcom que se ha escrito en México en los últimos, desde que existe la televisión. ¿Qué más? Obra de teatro. Hijo, es que todas me gustan. Ahí sí creo que he tenido muy buena cabeza para elegir. Y no nada más las que he escrito yo. Pero también de series, Betty en New York me encantó. Y 100 días para enamorarnos también me encantó. Pero así, esas 3 me gustan, pero la gran mayoría no me gustan, ¿eh? O sea, créeme que me gusta muchísimo, me gustan más poquito las cosas, que estoy convencido que están bien hechas que todo lo demás que he hecho. O sea, creo que he hecho mucha porquería y se salvan algunas cositas. Oye, si Héctor volviera a nacer, ¿harías lo mismo? ¿Le cambiarías? ¿Qué es lo que a lo mejor dices me hubiese gustado? Lo que pasa es que cuando a toro pasado, pues sí, lo puedes cambiar.
yo creo que mi filosofía de la vida es que la vida se vive peligrosamente. O sea, la vida no está escrita y la vida no se planea. La vida es como salir al escenario sin un guión y a improvisar. Entonces, justo lo que pasó en ese entonces, a mis 10, a mis 15, a mis 30, a mis 40, la decisión que tomé pues fue improvisando y fue lo que sirvió para ese momento y eso me hizo ser quien soy hoy. No me gustaría cambiar absolutamente nada. O sea, me encantaría decirte que no se muera mi papá, que no se muera mi mamá, que no se muera mi abuela Ana, que me duren muchísimo, o sea, pero es absurdo y ridículo. La vida no es un proceso mecánico. La vida se vive y no se planea. Y desafortunadamente la gran mayoría de la gente desperdicia su vida planeándola y esperando a que llegue el momento perfecto para hacer algo. No, vive. Los estoicos, que amo la filosofía estoica, le dicen memento mori, y es hazte consciente de que te vas a morir. En el momento que tú te hagas consciente de que eso va a pasar, porque la mayoría de la gente le tiene miedo, vas a vivir. Pues, el final de tu libro ya está escrito. ¿Por qué demonios te quedas ahí y no escribes todo lo demás? Ya está spoileado, ya sabes que te vas a morir. Y además, yo que tuve un encuentro con la muerte, te puedo asegurar que la muerte no existe. Porque la conciencia sigue existiendo y sigue existiendo con todos los recuerdos que tenías de aquí. Pero eso me lleva a algo todavía más fuerte si nos ponemos a filosofar. Si la muerte no existe, pues tampoco existe el nacimiento. O sea que la conciencia siempre ha existido. Y para vivir para poder experimentar en tercera dimensión en este planeta, necesito un cuerpo como el tuyo y como el mío. No sé, en otras dimensiones como sea, no sé. ¿Y qué hay después del túnel del que todo el mundo habla? No sé, porque no llegué, me regresé. Pero sí creo que no naces y tampoco mueres. ¿Y lo tienes muy presente ese encuentro? Súper presente, todo el tiempo. Pero además tengo presente vivir conscientemente. Esa frase tan de moda hoy del vive la hora, es nada más vivir consciente. Lo que pasa es que tampoco vivimos conscientes. Vivimos en una inconsciencia absoluta. Yo soy consciente de lo que te estoy diciendo y ahorita nada más estoy aquí. No estoy pensando en que al rato juega la selección. No juega, pero al rato no. Aquí estoy. Esa es una de las razones por las que podría parecer contradictorio, por la que me gusta tanto el toro. Los toreros son un ejemplo de vivir el ahora. Imagínate estar frente a una bestia con todo el amor que le tengo a ese animal, que con su cuello puede levantar casi 3 veces su peso. Y tienes que estar en ese momento presente, tal cual, 100% ahí. Igual que un piloto de Fórmula 1. Imagínate que el torero diga, se me olvidó la lista del lo matan. Por eso son tan apasionados y por eso viven tan apasionadamente fuera del ruedo y por eso son tan bohemios y por eso los intelectuales, la generación del 98, la del 14, la del 27, se hicieron amigos de todos, o sea, de absolutamente todos. Valle Inclán era amigo de Belmonte y además le escribía y ellos se vuelven como muy artistas fuera del ruedo. Tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque estás viviendo el ahora y por eso, como sabes que te puedes morir así, pues aprovecha absolutamente todo y no te quedes con ganas de nada. Esa es mi filosofía. Y es bueno que la podamos tomar todos. Oye, pues muchísimas gracias. Ya nada más un mensaje para nuestros amigos de Pachuca, de aquí de Radio y Televisión Hidalgo. ¿Qué les dices? Los esperamos, Juan y yo, en el teatro. Vengan a sentir, vengan a pasar por una montaña rusa de emociones, porque eso es buenos muchachos. Te ríes como loco, pero también lloras y de repente estás llorando y mientras estás llorando te sacamos otra carcajada y de repente dices, es que ya no sé si reírme o llorar. Muchas emociones. De eso va Buenos Muchachos y es la historia de 2 amigos que se aman. Eso es todo. Sí. Muchísimas gracias, Héctor, y pues por habernos visitado aquí en Radio y Televisión Hidalgo. Nosotros pues nos vemos la próxima. Gracias.